A continuación, Economía en 3D. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Economía en 3D. Muy buenas tardes. Nuevamente mis saludos de parte de Daniela Oleas y Rodrigo Espinosa. Lamentablemente Mauricio Pozo, que es el otro persona que participa en el programa de 3D, no está aquí, y ahora vamos a continuar con el análisis que habíamos hecho de las medidas. Nos quedamos en el sexto, ¿no? Nosotros habíamos estado la semana pasada revisando los ejes del plan, y solo para recapitular los 4 ejes del plan, que serían el estabilidad y equilibrio fiscal. El segundo eje es la reestructuración y optimización del Estado. El tercer eje es el equilibrio del sector externo y sostenibilidad de la dolarización, y el cuarto eje es la reactivación productiva. La semana pasada nosotros estuvimos revisando las 6 primeras medidas, y ahora esta semana vamos a continuar a partir de los incentivos a las nuevas inversiones. Yeah. Entonces, ¿qué es lo que dice el programa inversión? El nuevo programa económico. Dice, todas las nuevas inversiones que se lleven a cabo entre el 2018 y el 2019 tendrán un tratamiento progresivo de incentivos tributarios, particularmente sobre el impuesto a la renta y el impuesto a la salida a las divisas. En el caso de las inversiones que no involucren las áreas estratégicas y que se comprometan a reinvertir el 50% de sus utilidades en el Ecuador, no retendrán un valor adicional de pago de dividendos al que ocasionó el pago del impuesto a la renta, y estarán exonerados del pago del impuesto a la salida de divisas después de 5 años de permanencia en el país. Sí. La primera parte que tú dices es una cuestión vaga, ¿no? Porque es un enunciado nomás, el primer párrafo. Cuando habla sobre el tratamiento progresivo de incentivos tributarios, particularmente sobre el impuesto a la renta y el impuesto a la salida de divisas. Sí, pero no se sabe cuál va a ser esa progresividad en los incentivos. No te dicen ninguna cuestión. En el anuncio del programa económico, el presidente dijo que los puntos del plan se iban a ir puntualizando por parte de los ministros en las siguientes semanas. Sí. Este tema de las inversiones todavía no ha sido detallado por parte de los ministros. Que hubiera sido muy importante, porque lo que el país requiere es ingreso de capitales, ¿no? Requiere inversión tanto interna como externa, y ahí cae ese tipo de incentivos que no se sabe cuáles son. Los que hay es para aquellas empresas que cuando distribuyan utilidades que sean máximo del 50%, existe la posibilidad de que solamente paguen impuesto a la renta. Ya no existe el pago de impuesto a la salida de divisas. Durante los 5 años. Pero te exige que hayas realizado reinversiones del 50%. Del 50% como mínimo, y que esas reinversiones permanezcan en el país por 5 años. Ahora, los empresarios, ¿cómo ves tú que han tomado esta propuesta? ¿Están contentos? Digamos, el empresario ve un cambio de modelo. Ellos están viendo que hay un incentivo al sector privado, al menos se enuncia, se dicen cosas importantes, pero todavía hay que llegar a las medidas, a los decretos, a las leyes, a los reglamentos sobre las diferentes medidas. Lo que sí notas tú, por ejemplo, que ya hay, se ha declarado que se va a gravar con el 12% a los seguros de vida y de salud, y también a la importación de focos, a la venta de focos fluorescentes. O sea, se quitó la exoneración. Eso sí ya es algo específico.
Lo mismo es específico cuando te señalan que aquellos, los que tengan una renta neta superior a los $100,000, se les elimina todas las deducciones de impuesto, que llegan a un poco más de $14,000, ¿no? anuales. Entonces, en esos casos, en donde hay tributos, sí hay cuestiones específicas, pero donde hay beneficios, o son beneficios, digamos, deducciones y cuestiones, no se señala claramente. Estamos a la espera. A la expectativa. Sí. Pero de todas maneras, el enunciado a los gremios empresariales les ha parecido positivo. Claro. Eso sí. El enunciado de que van a bajar el impuesto el impuesto anticipado para el 2019 les ha parecido muy bien. Y lo que se señala, la reducción del impuesto a la salida de divisas de conformidad con la situación de balanza de pagos. Eso también hay. Bueno. En la séptima medida habla sobre el sistema financiero y lo que habla es una ampliación del acceso al crédito productivo y créditos de inversión. La idea es implementar un marco normativo para incentivar la entrada de entidades financieras internacionales que financien créditos de inversión. Comencemos con el primero, repítele. Solamente el sistema financiero ampliando el acceso a crédito productivo y créditos de inversión. Pero, o sea, esa es la medida. Y la explicación es implementar un marco normativo para incentivar la entrada de entidades financieras internacionales que financien créditos de inversión. Verás, aquí primero tenemos, yo creo que son dos cosas, ¿no? El incentivar el crédito productivo, digamos, la banca está dando crédito productivo, la mayoría del crédito que da la banca es crédito productivo, es crédito comercial que da a las empresas grandes, a las medianas, el microcrédito que dan a los pequeños y el consumo que estaría aparte, llamemos, de lo que se entiende por producción, lo que se entiende en las regulaciones por producción, porque el consumo también es productivo, pero digamos, eso, la mayor parte del financiamiento está concentrado en créditos productivos. El crédito de consumo, si bien es importante, pero no alcanza los niveles de los otros sectores de la economía. En lo que hace relación al ingreso de instituciones financieras del exterior, dar incentivos, dicen. Bueno, lo que tenemos es que la ley ecuatoriana sobre el ingreso de instituciones financieras del exterior tiene un trato igual al que tiene la creación de una institución financiera aquí en el país. O sea, hay un trato de igualdad, no hay ninguna diferencia. Y está abierto tanto para el sector privado nacional que quiera introducir una institución financiera, está abierto, no impide nada. O sea, no hay ninguna traba. Lo único que tienes tú es que cumplir con el capital mínimo que existe, las regulaciones. Pero no hay nada más. Pero en ese sentido estaríamos diciendo que en estricto sentido no habría un impedimento para que las entidades financieras internacionales vengan al país. Pero no hay. Ahora no. ¿Y por qué no vienen? ¿Por qué no vienen? Mira, han habido algunas instituciones en venta. Que se fueron. Y se fueron. Y se fueron varias. Pero se van, verás, están en venta, muchas instituciones no han podido vender, las instituciones financieras que debían obligadamente venderse en el mercado, porque se impedía que los capitalistas de una institución financiera que tengan más de un porcentaje de acciones no puedan tener acciones, no puedan tener otros bancos. Entonces, por ejemplo, se estaba impidiendo que la relación Pichincha con Banco Rumiñahui, con Banco de Loja, se debía vender esas instituciones, solamente debía quedar una sola institución, y igual con Diners. Y no se ha podido vender. Y se ha ido aplazando la venta. Y así sucede con...
es bien complicado en este momento, o ha sido complicado, vender instituciones financieras al exterior. Pero es complicado porque no hay interés por parte de las entidades internacionales venir a comprar esas instituciones financieras. ¿Pero por qué? Porque el país, el negocio financiero es un negocio de grandes números, digo yo. Se requiere, el negocio financiero es un negocio realmente que pueda servir con productos financieros a una masiva número de personas, masivamente, y que tengan un nivel de ingreso suficiente para recibir, para demandar servicios financieros, ¿no? Lo que estás diciendo es un poco lo que decía el Banco Central, la gente del Banco Central, es que el nivel de bancarización o de formalización del ecuatoriano es muy bajo, es decir, demandan pocos servicios financieros. Demandan pocos servicios, pero eso de que es digamos, se ha aumentado, ha habido una profundización de servicios financieros. Sin embargo, todavía, dada la distribución del ingreso que hay en el país, no se ha logrado profundizar en cantidades importantes todavía, a pesar de que el microcrédito ha entrado en niveles de ingreso bajos, en niveles a sectores realmente que han estado excluidos de los servicios financieros, pero no es suficiente. La prestación de servicios financieros en el país ha estado concentrada en el otorgamiento de crédito. No ha habido, por ejemplo, una preocupación de creación de instituciones financieras, por ejemplo, para captar recursos de ahorro. Más las que han estado profundizando servicios financieros ha sido a través de colocación de crédito, ¿no? Las cooperativas, el producto principal de las cooperativas es colocación de crédito. Claro. Si bien captan en cantidades no muy grandes, ¿no? Pero no ha habido, a pesar de los esfuerzos que se ha hecho creando cooperativas, creando instituciones financieras especializadas en microfinanzas, lo que se nota que está ocurriendo es que muchas instituciones financieras que fueron creadas para prestar servicios a excluidos han salido de ese sector. Y han salido de ese sector porque ese sector está regulado, hay tasas de interés fijas máximas, y el crédito que se otorga a esos sectores excluidos es muy costoso. Entonces, eso ha generado que en la medida que fueron imponiendo tasas máximas, las instituciones financieras se muevan a niveles más altos de servicios financieros. O sea, redireccionen su público objetivo a personas que tengan un ingreso un poquito mayor. Se muevan a pequeñas y medianas empresas. Pero digamos, entonces lo que tú estás diciendo es que a pesar de que exista esta voluntad de incentivar la entrada de entidades financieras internacionales, dada la estructura económica del país va a ser muy difícil que eso suceda. Dada la experiencia también, la historia. ¿Qué es lo que ha pasado en el Ecuador? La banca extranjera ha salido. Se fue. No ha habido nuevos bancos extranjeros aquí en el país. Entonces, no ha habido interés porque no se ha presentado una solicitud de una institución financiera como se han presentado en Colombia y en el Perú, que son mercados mucho más grandes que el Ecuador, ¿no? Entonces, en el Ecuador, la única posibilidad fuera de que si el Ecuador buscara ser una especie de Panamá, ¿no? O de Uruguay, dando incentivos extremadamente grandes para que pueda entrar la banca no a servir en el país, sino servir a nivel internacional. A servir a nivel internacional, que es lo que pasa en Panamá y Uruguay. Ajá. Entonces, eso se requiere mucho capital humano también, porque son servicios especializados que requieren de un capital humano de un nivel cualitativo importante. Pero también yo me imagino que una de las razones por las que esos servicios están en Panamá y en el Uruguay también es por el tipo de países que son, o sea, digamos, en términos de seguridad.
que no exista violencia. O sea, sí existen ciertas otras características que hacen que ese tipo de inversiones vayan allá también. No solamente los incentivos de atraer ese tipo de inversión, sino las específicas, o sea, el tipo de país que es Panamá y Uruguay. Ya. En el caso de Uruguay, que fue nuevo, el caso de Panamá es un país muy comercial, ¿no? Y que sirve a una región muy amplia. Por el tema del canal también. Por el problema del canal. Entonces eso internacionalizó los servicios financieros. Además de que es un país dolarizado, se puede decir, Panamá, y que es un país que la prestación de servicios financieros ya tiene algunos años, décadas de permanencia en Panamá, ¿no? Y hay bancos de todo el mundo. En el Uruguay fue por incentivos que se dieron de tipo tributario, incentivos de todo tipo, y una legislación que no tiene muchas trabas. Todo lo contrario, se ha eliminado cualquier problema y realmente el sector financiero en el Uruguay tiene la posibilidad de dejar hacer y dejar pasar, llamémoslo así, en servicios financieros. O sea, no hay ninguna traba, no hay limitaciones como existen, por ejemplo, de monto de liquidez, de encajes, de tasas de interés fijadas. La reglamentación es extremadamente reducida. Por ese motivo han ido allá, ¿no? Tenemos que ir a una pausa, regresamos y seguimos conversando sobre esto. Enseguida volvemos. Economía en 3D. Por favor, acompaña a Leticia todo el tiempo. Ella es nueva y este es su primer día. Mami, no la puedes descuidar. Mami, es todo otra estará cosa, bien, de otra veras. cultura. Asegúrate de estar Muy con bien. ella todo el tiempo. Que Adiós, les vaya mami. bien y que se diviertan. Ignora a mi mamá. Está nerviosa por todo esto. Creo que se preocupa más de la cuenta, ¿no crees? Y siempre hace lo mismo. Así que, ¿estás lista para entrar al horripilante castillo de los espantos? Y la verdad, en serio, es tan aburrido que no sé cómo se les ocurre que tengamos que venir aquí diario. ¿Y cuántas escuelas hay donde tú vives? Ni una. Continuamos. Economía en 3D. Vamos al siguiente punto, Daniela. Estábamos hablando sobre los incentivos a las entidades financieras internacionales y un poco lo que tú decías es, dadas las circunstancias y dada la historia, eso no sería un tema factible, al menos en el corto plazo, no lo ves factible. Yo ni en el mediano plazo, porque la banca para venir al Ecuador tiene que ser primero la parte legal que tú hablabas. Tiene que ser realmente ser muy eficiente desde el punto de vista de todas las políticas. La superintendencia de bancos tiene que ser extremadamente eficiente y dar facilidades para que se puedan desarrollar diversos productos financieros, una gama de productos financieros puedan desarrollarse, pero hay muchas trabas. Aquí se pone trabas hasta al monto de la liquidez que debes mantener en el país, el monto de liquidez que tiene que tener el banco, a aspectos vinculados con la solvencia, mínimos de capital, tasas de interés máximas. Entonces, ese tipo, y no solamente tasas de interés máximas, sino precios a los servicios financieros que unos se permiten y otros no, y son precios a servicios máximos. Entonces, tú eso no tienes en Uruguay, por ejemplo. En Uruguay es libre. Los precios que se fijan en Uruguay y Panamá son libres. Las tasas de interés no tienen máximos. Entonces, ni en algunos países como Colombia y Perú tienes las tasas de interés fijadas. El caso del Ecuador es un caso extremo, ¿no? Entonces, ese tipo de políticas, de prácticas, llamémoslo así, financieras,
impiden el ingreso de instituciones financieras. Y si tú vas eliminando eso, es bastante complicado. Tienes que eliminar a todo el sector. No puede ser que al extranjero le des una facilidad y al nacional otra. Tiene que ser a todos. Entonces, digamos, eso sería como propuesta interesante, pero no es un tema que se puede implementar en el corto ni en el mediano plazo. La octava medida es generar condiciones de seguridad para el desarrollo empresarial. Hay varios temas que se mencionan, por ejemplo, fortalecer el mercado de valores con incentivos como la racionalización de todos los costos a las transacciones de acciones de las empresas, promover la apertura de capitales y el funcionamiento del mercado de valores. Un poco lo que tú mencionabas en programas anteriores, tratar de fortalecer el tema del mercado de valores. Esa es la idea. Sí. Y que no pongas impedimentos ni tributos a la transacción de acciones en la bolsa, en el mercado de valores. También habla de racionalizar la norma que responsabiliza a los accionistas de una empresa por las acciones del administrador. Fortalecer el concepto de sociedad anónima y responsabilidad limitada. Esos son aspectos que el país tenía antes, ¿no? No había esos problemas de que un accionista tenga que pagar por los errores de la administración. Eso es reciente, eso fue de la... Entonces, eso, por ejemplo, eliminar eso, tiene que eliminarse, es una obligación, yo creo que se elimine ese. Y lo mismo, la posibilidad de que las transacción de acciones sea más, incentiven a que las acciones se puedan vender en el mercado de capitales en un nivel mucho más alto, porque aquí es el sector, la actividad productiva se mueve más en empresas familiares, entonces no hay, por lo general existen que uno busque capital a través de vender acciones en la bolsa. No, eso sí, hay que incentivar un desarrollo del mercado de capitales tomando en cuenta incentivos a las operaciones del mercado de capitales y no poner trabas. Y dentro de este punto, dentro de este planteamiento, tampoco es una medida de corto plazo. Esto tampoco es inmediato. Algunas cosas sí se pueden, que requieren, por ejemplo, que no eliminar los problemas que existen entre las obligaciones que tiene un accionista frente a una empresa que sea mal administrada y todo ese tipo de cosas. Eso hay que eliminar. Eso es rápido, pero digamos, el tema de fortalecer el mercado de valores tampoco es un tema... Es complicado. Es complicado, no es un tema de... Pero hay que dar incentivos, digamos, más libertad al movimiento de las operaciones en el mercado de capitales. Porque sí sería bueno que las empresas comiencen con más intensidad a tratar de obtener recursos en el mercado de capitales. Y el propio gobierno, que está con problemas de endeudamiento, debe hacer esfuerzos para tratar de colocar bonos en el mercado local. Bonos, abiertamente, así como va al mercado de Nueva York y solicita, coloca bonos en el mercado de Nueva York, debe colocar aquí en el mercado nacional, ¿no? Y dar incentivos a quienes reciban esos bonos, quienes inviertan en bonos. Por ejemplo, si el sector financiero quiere comprar esos bonos, tienen que no ponerles trabas a ese tipo de inversiones. Entonces, ahí yo creo que se puede desarrollar el mercado de capitales con papeles del gobierno, el gobierno busque realmente alternativas de financiamiento en el mercado nacional mucho más intensamente de lo que ha venido haciendo. Casi a la bolsa de valores se ha alejado, porque la deuda interna piden del Seguro Social y piden del Banco Central, pero no ha buscado alternativas en la bolsa, para que las empresas y las instituciones financieras y los inversionistas puedan adquirir papeles del Estado. Porque por lo general el papel del Estado te está pagando una tasa de interés y comparas con lo que está la tasa de interés que está pagando el Ecuador en el exterior. Aquí no hay una tasa de interés de esos niveles para un inversionista nacional, que tú recibas
a una tasa de interés del 8,5%, 9%, tu inversión, y si es de inversión del gobierno, y si tú no vas a tener problemas en el pago de impuesto a la renta, ni te pueden introducir algún tributo a esa inversión, sería conveniente que desarrollen. Ahí es un campo que yo creo que se puede ir desarrollando. El otro es poner en marcha nuevas modalidades de contrato de trabajo, respetando íntegramente los derechos de los trabajadores y recogiendo las necesidades de sectores productivos como el turístico, el agrícola, el pesquero, entre otros. No hay mayor detalle aquí. O sea, desde mi punto de vista es un buen enunciado porque es necesario, sí, pero muy, muy vago, porque tampoco te dice qué es lo que se refiere con las nuevas modalidades de contrato. No te dice el cómo. No te dice el cómo. También dice lo que quieren hacer, que es muy positivo y todos han recibido muy bien esto, pero el cómo. Es necesario que en un programa se incluya también el cómo, o que se presente lo más rápidamente posible cómo van a hacer eso. Sí, esto no queda claro. Y claro, en este tema especifican algunos sectores como el turístico, el agrícola, el pesquero, pero tal vez sí habría que pensar en una ampliación, porque sí es necesario pensar en nuevas modalidades de contrato en varios temas, sobre todo en los ligados con la tecnología, que no necesariamente tienen una forma de trabajo como la tradicional, pienso yo. Y también, por ejemplo, muchos han pedido, por ejemplo, la posibilidad de poder contratar a plazo fijo, un contrato a un año, ¿no? Y ese tipo de facilidades, si cumplen con todo lo que dice, con todo lo que se exige en el mercado laboral, hay que dar determinadas facilidades para que se pueda contratar más gente. Pero mira, la contratación de gente va a depender de cómo se desarrolle la actividad productiva. Esto lo que hay que dar es facilidades para que cuando se desarrolle la actividad productiva puedan absorber más mano de obra, ir eliminando todos los problemas. Entonces, sin necesidad de la flexibilidad laboral, que aquí es mala palabra, otras formas de contratar, siempre que sean empleos adecuados, ¿no? Y claro, sí, es que además es la manera de buscar que el sector privado absorba toda, digamos, parte de las personas que van a salir del sector público también. Sí, y de las personas, del subempleo que existe, ¿no? El subempleo que existe. La 10ª medida es eliminar el cálculo de impuesto mínimo del anticipo del impuesto a la renta a partir del ejercicio fiscal 2019, del próximo año. Ahí también eliminar el cálculo. No sabemos cuál será el impuesto que se imponga, que se grave en el 2019 respecto al anticipo. No se sabe. No. Solamente dice eliminar el cálculo de impuesto mínimo. Actual. De impuesto mínimo. Pero no te dice eliminar el impuesto. Así es. Sobre el impuesto... Pero eso ha sido muy bien acogido, ¿no? Sí, ese es un tema, un pedido que hacían mucho los gremios, ¿no? Sí. Los gremios pedían eso. Eliminar el cálculo del impuesto mínimo del anticipo a la renta, eso es lo que ya leímos. Sobre el impuesto a la salida de divisas, en la medida en que mejore el saldo de la balanza de pagos privada, se reducirá gradualmente. Ese tema es medio complicado, me parece a mí. Además, no te señalan ahí, la balanza de pagos es muy general. Una cosa es, por ejemplo, la balanza comercial, otra cosa es la balanza en cuenta corriente, otra cosa es incluyendo capitales. O sea, no te da o el balance general de la balanza de pagos. Yo creo que el impuesto a la salida de capitales es un gravamen también a la entrada de capitales, ¿no? Es un gravamen que distorsiona los flujos que participan en la balanza de pagos. Entonces, no es porque tú impones a la salida de capitales un impuesto, vas a reducir la salida de capitales. Aquí estás grabando a los sectores productivos, estás grabando a los importadores, estás grabando a las exportaciones, a todo el mundo estás grabando.
Entonces, no hay ningún discrimen, o sea, todo el mundo tiene que pagar, todo el mundo tiene que pagar. No hace una diferencia, ¿no? Pero yo creo que también cuando comienzas a decir, bueno, voy a eliminar el impuesto a la salida de capitales para tal cosa, para tal otra cosa y para tal otra cosa, y no es general, también genera problemas. Pero, por ejemplo, verás, es importante que haya ingreso de capitales del país, en forma, por ejemplo, de préstamos que vengan del exterior, también en forma de ingreso de capitales, sea para inversión de cartera, para compra de acciones, hasta para consumo, hasta para gastar aquí en el país, y no solamente la inversión. Entonces, ese ingreso de capitales que viene al país tiene que tener algún incentivo, y uno puede ser que no se pague, no sea grabado con impuesto a la salida de capitales. Todos los ingresos de capital que vienen a fortalecer la liquidez que requiere el país para la actividad económica interna, se requiere que paguen solamente el impuesto a la renta, pero nada más. Este impuesto a la salida de divisas se creó con la idea de que así se podía evitar que salgan los dólares de la economía. Pero después ya fue un tema fiscal porque en realidad representaba casi 1.000 millones, me parece, en el presupuesto. Entonces es muy difícil para el gobierno prescindir de estos recursos. A mí me parece que una de las razones porque yo entiendo que esto sí se discutía al interior del gobierno y se veía la necesidad de eliminarlo. Pero de todas maneras, ya debido a la importancia que tenía en el presupuesto general del Estado, se les complicaba un poco. Sí, es lo mismo que los aranceles, mira. Ajá. A ver, ponen aranceles pensando en obtener recursos. No están mirando, no están estudiando, analizando el efecto negativo que esto pueda tener en la actividad económica. Porque termina siendo un análisis muy fiscalista. Sí. O sea, no se ve desde un punto de vista económico, sino más sobre el tema fiscal. Sí. Y mira que el problema es un problema económico. Así es. Generado por un excesivo gasto público. Entonces, tienes que mirar cómo tú recuperas la actividad económica. Con la recuperación de la actividad económica vas a tener más tributos normales, tributos de impuesto a la renta, vas a tener tributos del IVA. Del IVA. ¿No? Entonces, eso te genera una tributación mucho más conveniente, que estás poniendo aranceles, que estás imponiendo estos impuestos a la salida de divisas. Eso da la impresión de que buscan cómo grabar algo que sea fácil de grabar, como lo que están haciendo, imponer un impuesto del 12% a los seguros de vida y de salud. Sencillo. Se tiene ya una cifra de cuánto es el seguro de vida y de salud, entonces ya sabes tú, puedes estimar cuánto ese impuesto del 12%, qué es lo que te va a generar, pero no se analiza el efecto negativo que esa tributación pueda tener. En el comportamiento de los agentes frente a la contratación de seguros privados. Y en un país que esté en recesión, que esté en deflación, que lo que necesita es un empuje del consumo. Aquí lo que hay que empujar es el consumo para salir de la deflación. Y además tomando en cuenta que, tratando de que exista un seguro para la población, porque al final una población que no tiene un seguro de salud está en mayor riesgo que una población que sí está protegida. Más bien hay que incentivar el uso de seguros, ¿no es cierto? Hay que incentivar el uso de los seguros, además hacia eso deberíamos tender, si es que el Estado además no puede cubrir todas las necesidades de la población, que es imposible que lo pueda hacer porque no hay recursos que alcancen para todo. Entonces, verás, son intervenciones estatales que generan deseconomías. Distorsiones. Sí, las distorsiones te generan deseconomías y no te genera algo positivo. Y lo que te digo, lo que todavía no veo que está puesto en el programa no enfrenta la deflación. No enfrenta la deflación. Todo lo contrario, pone trabas a la demanda.
La medida 12 es simplificar los trámites para impulsar la producción y dinamizar la economía. Aquellos trámites que no sean debidamente justificados en los próximos 180 días serán eliminados. Para esto, el presidente propone firmar un decreto ejecutivo que disponga a todas las entidades que justifiquen el 100% de sus trámites usando parámetros de evaluación económica y transparentando los costos en los que incurre la ciudadanía. Esto es positivo. Es positivo, pero ahí lo que hay que hacer es un análisis. ¿Cuáles son los trámites? ¿Y cómo se puede ir eliminando los trámites? Tiene que estar tras de un estudio, no decirles. Ustedes, bueno, ¿cómo van a hacer para eliminar los trámites? Yo creo que la institución de planificación tiene que hacer un análisis profundo de la tramitación en el país para ir eliminando un sinnúmero de trámites que son necesarios. Ya se han eliminado algunos, pero uno va y, por ejemplo, se pierde la cédula de identidad, ¿no? Antes era un trabajo muy amplio el que tenía que hacer uno para avisar que la cédula de identidad se ha perdido. Ahora tú vas al internet y en el internet resuelves tu problema. Entonces hay muchísimas cosas que se pueden hacer así. Tenemos que ir a una pausa y volvemos. Enseguida volvemos. Economía en 3D. Se estima que más de 1.000 millones de personas están viviendo en extrema pobreza, sin tener los niveles básicos de comida, agua. Casi la mitad de la población mundial gana menos de Continuamos. Economía en 3D. Estábamos viendo la medida número 12 que hablaba sobre la simplificación de trámites para impulsar la producción y dinamizar la economía. Ahora, digamos, ya con la tecnología tú puedes eliminar un montón de trámites que antes tú tenías que hacerlo personalmente o dirigirte personalmente. El SRI estima que con esta eliminación de trámites va a haber un ahorro de $200 millones al año. Sí, mira, el mismo SRI ha eliminado un montón de tramitación. El registro civil ha eliminado un montón de tramitación. La parte judicial también está eliminando un montón de trámites. Pero lo que sí es una vergüenza es la tramitación que te exige el municipio para cualquier cosa. El municipio de Entonces, Quito. El municipio de Quito. Tú vas, quieres vender una propiedad y te exigen un sinnúmero de cosas y después no te dan los problemas el catastro. Es una vergüenza eso, porque es una tramitación que vos entregas un papel, te devuelven, falta esto, después ingresas y te devuelven y faltan esto y esto otro. Yo tengo un problema que más de 2 años estoy tratando de resolver, que requieres permanencia permanente para tratar de resolver los problemas. Pero es una vergüenza. Y el tema de esta tramitología excesiva también, digamos, lo que hace es justificar la existencia de ciertos funcionarios, digamos. Porque tú tienes la persona que está en el escritorio 1 que hace un papel y el escritorio 2 hace otro papel y tú tienes que ir de un escritorio al otro escritorio. En lugar de utilizar la tecnología y descentralizar mucha de la información en un servidor, porque muchas veces tú vas a una oficina, te mandan a la otra oficina y en la otra oficina no tienen la información de la oficina y tienes que ir llevando el papel de un lado al otro lado. O sea, es una cosa increíble que eso pase cuando ya hay la tecnología de por medio. La transferencia de propiedad en los Estados Unidos es una facilidad increíble. Aquí es una de problemas, de trabas, yo no entiendo. No hay un análisis de procesos, no se hace trabajo en base a procesos, ¿no? En donde te dice, la persona que lee el escritorio te dice, lo que usted tiene que hacer es esto, esto, otro y esto, otro. Y todos Cada vez que vas, te dicen otras cosas. Pero ¿sabes qué? Eso también pasa en el SRI. O
sea, tú vas al SRI, dependiendo de dónde te toque, te dan información distinta. ¿Ves? Y eso pasa porque me explicaban, porque yo preguntaba, porque eso no pasaba antes, cuando el SRI recién estaba formándose. Me dice que como creció tanto el servicio, es bien difícil que todos los funcionarios tengan exactamente el mismo nivel de información y te puedan dar las mismas respuestas a los problemas distintos. Es un problema. Entonces, claro, eso también implica un trabajo constante de esto, pero claro, simplificando los trámites, obviamente se va a mejorar el tema productivo. Eso es importantísimo. Importantísimo. Y tienen economías muy importantes, pero eso tiene que ser, como te digo, requiere de un análisis profundo de alguien que se dedique a esto, alguien que se dedique para que vaya eliminando las trabas, eliminando y facilitando el tema productivo. Por ejemplo, si tú quieres sacar patentes para o permisos de producción, por ejemplo, tú necesitabas permisos por sabores de mermeladas. O sea, la mermelada de frutilla necesitaba una tramitología, la de babacocho, la de piñocho, o sea, es una locura. Así es, todo eso es una locura. El jabón de lavanda necesitaba diferente que el de vainilla, o sea, es una locura. Entonces, claro, toda esa eliminación de tramitología también facilita la producción. Así es, eso hay que eliminar. Facilitar, ¿no? Facilitar la producción. Quizás se logre, pero así dejándoles a los ministerios para que ellos tomen las decisiones, cómo van a eliminar los trámites. Yo creo que esa no es la respuesta. La respuesta es que se forme ahora que hay demasiadas instituciones, pero que se forme alguien que se dedique a analizar esta cuestión. que una de todas las que se va a fusionar se dedique a esto. La medida número 13 es iniciar un proceso activo de alianzas entre el sector público y el privado. La idea es impulsar las alianzas público-privado para las inversiones de infraestructura, hidrocarburos, energía, minería, telecomunicaciones, transporte y obras públicas. La idea es inversiones en el orden de $7,000 millones entre el 2018 y 2021, lo que además se espera que genere ingresos adicionales al Estado en el orden de 267 millones para el 2018 y por lo menos 1.598 millones entre el 2018 y el 2021. La idea es entonces tratar de que varios de los servicios que estaban o de los proyectos que se pensaba hacer a través del sector público, que lo haga el sector privado. Sí, el asunto ahí que tienes un problema. ¿Cuál? Es que en la medida que el proyecto es más grande requiere inversión extranjera, ¿no es cierto? Y la inversión extranjera requiere de tratado bilateral de inversiones. La seguridad de que tú puedas tener arbitraje en un sitio donde tú, como inversionista extranjero, tengas confianza. No puedes mantener arbitraje aquí en el país. Sabemos de los problemas serios que han tenido. En este momento hay un problema con algunos altos funcionarios de defensa militares de Colombia, que hay un juez en el Oriente está solicitando un sinnúmero de cosas. Fue un juez también el que decidió que Chevron debía pagar $20,000 millones. Entonces, así no hay seguridad jurídica. Y claro, las inversiones tampoco, o sea, los inversionistas también están buscando un mínimo de seguridad. Ellos no van a invertir si creen que no van a tener la posibilidad de si es que hay algún problema, recuperar la inversión. Y nosotros no tenemos un buen récord en eso, o sea, hemos tenido muchos problemas anteriormente con los contratos petroleros. Sí. Y claro, ninguna inversión seria va a aceptar que no exista un tratado de inversiones. Debe ser con una legislación. Eso es lo que sucede, por ejemplo, con Montevideo, con Uruguay y con Panamá respecto a la prestación de servicios financieros. La ley es muy clara y la ley no se modifica, ¿no? Los tributos no se modifican. Entonces ya se sabe con un panorama a largo plazo en cómo tu inversión, qué riesgo corre tu inversión. En cambio, no puedes venir acá a desarrollar un proyecto que requiere una inversión muy grande si las reglas te van cambiando. Nadie es serio, quiero decir. ¿Sí? O sea, nadie es serio. Y claro, en este tema de los tratados bilaterales de inversión no se menciona nada. En todo el programa económico no hay mención sobre eso. Y otra cosa, verás, la inversión extranjera al Ecuador que ha venido, por lo general ha venido a sectores como
petróleo, como minería. Ese ha sido el grueso de la inversión extranjera. Así es. Y ahí lo que más bien se debe hacer es modificaciones a la ley para atraer ese tipo de inversiones. Aquí ya la minería se considera que es malo per se. Y no se ha puesto a analizar que hay países en donde el medio ambiente es prioritario, mucho más prioritario que otros países, como el caso del Canadá. Y existe una inversión petrolera, una inversión minera y petrolera muy significativa y que cumple con todo lo que se requiere para mantener el medio ambiente, más bien mejoran en algunos casos del medio ambiente. Hay mucho cuidado de eso. Y aquí hay mucho prejuicio. Hay un prejuicio sobre los temas. Y sobre eso debieron haber hablado. Por ejemplo, de la posibilidad de que se incentive ese tipo de inversiones. Y a ese tipo de inversiones darles tratados bilaterales de inversión que estén con arbitraje en países que ellos acepten. Ahora, mira la Constitución. Cuando se aprobó la Constitución, se negó la posibilidad de que el arbitraje sea fuera del país y de los países del sur. No hay cómo tener arbitraje en los Estados Unidos o en un país europeo. Entonces, limita las posibilidades de inversión. Algunas de las inversiones que se trabajaron últimamente han aceptado que exista la posibilidad de mediación en Santiago, sí. En Santiago de Chile. Pero claro, no todas van a aceptar eso, sobre todo, y mientras mayor sea la inversión, menos van a aceptar ese tipo de imposiciones y van a buscar que exista un tratado bilateral. Pero ya es un paso, ¿no? Ya es un paso importante. Lo que pasa es que el arbitraje en Chile todavía no está tan desarrollado como se debe esperar el arbitraje, por ejemplo, que existía en las manos del Banco Mundial, ¿no? En el CIADE. Y donde todos los países sienten, digamos, que hay, o sea, tienen confianza en la institucionalidad. Entonces, prefieren que exista esa cláusula en los tratados bilaterales de inversión. Finalmente, la última es impulsar el fomento de la economía popular y solidaria como eje central de la reactivación productiva y la inclusión económica, con asociatividad, asistencia técnica, comercialización y acceso preferencial a servicios financieros. Esto tampoco tiene una explicación más allá del enunciado. O sea, se habla como que va a ser uno de los ejes centrales de la reactivación productiva, pero tampoco se dice mucho más de lo que está ahí enunciado. Y cuando dices que la pequeña empresa es el eje fundamental de la actividad económica, están equivocados, porque eso no es así. Es de empresa grande la que te genera realmente una actividad económica importante, es la que te genera el empleo adecuado. Las empresas, las microempresas, lo que hacen es que muchos de los trabajadores de ahí ni siquiera ganan el salario legal, el salario mínimo. Entonces no se puede poner eso como un eje de crecimiento, de promoción de la actividad económica, de las cosas pequeñas. Es bien complicado, es más demagógico. Sí, o sea, digamos, es uno de los temas que se mencionan, que se han mencionado durante todo este tiempo, ¿no? El tema del eje de la economía popular y solidaria. Porque mira, es más un tema ideológico. La gran discusión del microcrédito, que se hablaba antes que el microcrédito tenía un impacto importantísimo en la producción, porque eso prestaba servicios financieros a excluidos, y que la prestación de servicios financieros excluidos iban a sacar de la pobreza a los beneficiarios de esos servicios financieros. Y la realidad te muestra que no es así. Que para que la gente pueda salir de la pobreza es mucho más importante aspectos como la educación y tener la posibilidad de lograr un empleo digno, ¿no?
o desarrollar una actividad productiva que te permita a vos realmente tener un futuro de crecimiento y no permanecer en el mismo terreno durante muchos años. Ahora, cuando se empezó a hablar sobre el tema de la economía popular y solidaria, yo hice, digamos, un ejercicio de preguntar, ¿y qué entiendes tú por la economía popular y solidaria? No encontré a dos personas que tengan la misma definición de lo que entendían como economía popular y solidaria. Yo creo que eso también es parte del problema, porque claro, yo no entiendo, o sea, no me queda claro qué es lo que entiende, cuál es la propuesta o cuál es la idea que se tiene sobre economía popular y solidaria. Estamos refiriéndonos únicamente a los negocios relacionados con los microemprendimientos financiados a través de las de las cooperativas o las cajas comunales, o se piensa un poco más como tiene, por ejemplo, las economías en Europa, donde ellos hacen generación de producción local, pero con proyección internacional. O sea, no queda claro. Sí, y eso de popular y solidaria como si fuera lo mismo, ¿no? Ajá. Como si fuera específico de ese sector. Pero tú ves, por ejemplo, las cooperativas dan financiamiento similar al que da una institución financiera, ¿no? Una institución financiera micro. Y quizá la institución financiera micro hace con mayor beneficio para quien recibe el financiamiento o los servicios financieros, porque lo está haciendo con tecnologías adecuadas. Porque si tú, por ejemplo, das financiamiento a una gente que le estás haciendo un daño con el financiamiento, porque no le has hecho un análisis de el efecto que puede tener en su economía, el financiamiento que le estás dando, puedes hundirle más en la pobreza, que es lo que los especialistas de microcrédito te dicen. No es una solución para sacar a la gente de la pobreza. Con servicios financieros no sacas a la gente de la pobreza. Existen otras actividades que permiten que la gente pueda salir, tenga más oportunidades para salir de la pobreza. Una de esas es la educación, por ejemplo. La educación y el acceso, la salud y el acceso a alimentación adecuada. Pero digamos es un eje que ha venido trabajándose durante el gobierno anterior y se mantiene. Sería uno de los ejes que continúan desde la propuesta del programa económico que se ha tenido en los últimos 10 años. Y se sigue manteniendo que el sector de las micro y de las pequeñas son las que más generan actividad económica, que no es así. La fuerte actividad económica está generada por las grandes empresas y por las medianas empresas. Ahí va el grueso del PIB. El grueso del PIB no está en las pequeñas y medianas. Si se pueden analizar por empresa pequeña y micro, su impacto que tienen en la producción interna bruta del país, vemos que va a ser muy residual en relación a las grandes empresas. Pero aquí se mantiene que son las pequeñas empresas las que más empleo generan, y no es así. Las empresas generas, por ejemplo, generan empleo, son la familia, 1 o 2 personas de la familia. Pero si contratan a alguien, es fuera del trabajo adecuado. Y bueno, esas son las medidas y ese es el programa. Adicionalmente, el día de hoy ya anunciaron los ministros la reestructuración del Estado, cómo se plantea eso, y la idea es hacer efectivamente una reducción del número de ministerios, la fusión de algunos ministerios. Van a desaparecer, por ejemplo, el Ministerio del Deporte. Se está pensando en que se fusione el Ministerio de Energía con el Ministerio de Hidrocarburos. Eso es un error. Minería es tan importante que debe tener aparte, igual petróleo. Son los 2 productos importantes para la balanza de pagos y que tienen un futuro muy importante. Entonces tienen que ser especializados. Minería es una cosa, hidrocarburos es otra. Entonces tienen que ser, para manejarse eficientemente, tienen que ser especializados. No se les puede meter en un solo saco a las 2 cosas que son diferentes. ¿Entiendes? Entonces ahí yo veo un problema. Ellos están proponiendo eso. Además,
reducir varias de las empresas públicas, van a fusionar algunas, otras van a desaparecer. Y claro, han eliminado ya han separado el 50% de los funcionarios de libre remoción, digamos los asesores. Yeah. Entonces, como una manera de iniciar la reducción del tamaño del Estado. Y claro, ese es un tema que todo el mundo pedía, ¿no? O sea, que exista un redimensionamiento del tamaño del Estado, y ya se ha iniciado ese trabajo. Lo bueno hubiera sido que en este proyecto hay una participación muy activa de la planificación, pero de la buena planificación, ¿no? Que de la planificación salgan un sinnúmero de medidas. La planificación, por ejemplo, debe dedicarse también a la cuestión de tramitología, para ver cómo se van eliminando cosas. La planificación debe estudiar cómo debe ser la producción minera, cómo debe ser la producción de hidrocarburos. O sea, dar señales muy importantes que tengan que ver para que esa producción sea muy eficiente y no genere ningún problema, ninguna deseconomía. Y otro tema que a mí me sorprendió un poco es que quieren cambiar el estatus de la Cancillería a una secretaría. Es como que quieren que la Cancillería deje de ser, o sea, pase a un estatus distinto, adscrito a la presidencia. Entonces, no sé ahí cuál sea la idea, pero sí hay algunos cambios no muy claros, no queda muy claro el tema de la Cancillería, por ejemplo, porque de lo que yo sé, en ningún país del mundo la Cancillería es un ente importantísimo. Importantísimo, y que requiere especialización. Oye, tienen que tener determinadas instituciones públicas que requieren de especialización, de gente eficiente que maneje esas instituciones. Por eso yo digo, minería y petróleo son dos cosas diferentes, y son tan importantes minería y petróleo, que deben tener ministerios apartes y manejarse extremadamente eficientemente, porque mira los problemas que tuvimos con petróleo y los problemas que estamos teniendo con minería. La minería artesanal es terrible, está generando problemas muy serios. Pero bajo el supuesto de que la minería empiece a ser un tema muy importante en la economía, pero si tú quieres minimizar la importancia de la minería en la economía, le unes. Pero eso es lo grave, porque todos los análisis que hacen del Ecuador ven la posibilidad que el Ecuador pueda ser un país minero muy importante, y estamos con unos proyectos que son importantísimos, que van a producir oro, van a producir cobre, van a producir en cantidades importantísimas, que el Ecuador va a pasar a ser realmente un país minero. Y son productos, mira, el petróleo como la minería son productos que generan recursos al Estado por regalías de una manera significativa. Nos quedamos con eso. Queremos agradecer a los televidentes y a los radioescuchas por habernos recibido hoy en su casa. Muchas gracias y hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Economía en 3D.